Hola, vamos a comenzar un episodio más de Cine Garage en Puentes. Vamos a hablar de un gran documental que se llama Aquí Sigo. Tenemos aquí a Lorenzo Hagerman como invitado, director del mismo. Pero antes de empezar esta plática, quiero agradecer a nuestros amigos y patrocinadores de Kichink, que durante todo el mes de agosto lograron que los envíos locales de la tienda Puentes fueran completamente gratuitos. Visiten puentes.me/tienda, seleccionen aquello que les gustaría llevarse y al momento de pagar la orden ingresen el código CineGarage en minúsculas en el apartado de descuentos, en donde dice agrega el cupón abajo a la derecha. En esa tienda, en la tienda Puentes, se encuentran la playera, la taza, las pipas, los libros, los jabones, los valeros, las bebidas y las pipas. No es que le esté haciendo doble promoción, lo quise decir dos veces. Esta promoción aplica únicamente para envío normal de 5 a 7 días hábiles dentro de la Ciudad de México. Agradezco enormemente a nuestros amigos y patrocinadores de Kichink y a todos ustedes por comprar en la tienda Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Vamos a hablar de cine mexicano, vamos a hablar de documental, vamos a hablar con un personaje al cual personalmente admiro. He seguido su carrera, la he disfrutado, me ha hecho pensar muchas veces y en esta ocasión, con este trabajo en especial, lo consiguió de nuevo. Entonces eso, la verdad, yo siempre lo agradezco, que una película, un documental en particular, me haga pensar cosas que a lo mejor tenía olvidadas por ahí o a lo mejor quería pensar y no sabía cómo. Siempre se agradece. Entonces quiero darle una calurosa bienvenida, no tanto como esta mañana, que hace calor, pero no tan calurosa, un poco más refrescada y refrescante, a Lorenzo Hagerman, director, cinefotógrafo y en esta ocasión director y editor, me parece, también del documental Aquí Sigo. Lorenzo, estoy en lo correcto, bienvenido, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias por invitarme, es todo un placer estar aquí en Cine Garage. ¿Y te divertiste con la película? Me divertí mucho. Y justo por ahí, fíjate qué curioso, por ahí quería empezar yo el comentario del documental. Número uno, me divierten las películas en donde no sé qué está pasando. Y los primeros 10, 15 minutos del documental es como de, esto está muy interesante, pero no sé qué está pasando, pero me la estoy pasando muy bien. Me divertí mucho, creo que es un documental muy reconfortante. Y por ahí justo quería empezar yo la plática. Era la intención armar un documental, a pesar de las historias que a veces se endurecen de los personajes a los cuales vas entrevistando a lo largo y ancho del mundo, a pesar de que de repente las historias se endurecen y dicen cosas pues, bastante fuertes, acaba siendo, la sensación final es la de estar tranquilo, la de decir, mira, podemos tomar las cosas con mucha más calma. Sí, bueno, el objetivo era hacer una película sobre la vida, y qué mejor forma que acercarse a la gente que ha vivido mucho y que ha vivido bien. Uh-huh. Es un documental que se filmó en 3 continentes, 6 países, y fuimos a encontrar y a conocer a puros personajes mayores de 90 años. Los jovencitos de 86 que aparecen ahí son porque son parejas de otros. Son excepciones. No, son parejas de personajes que tienen 100 años, 94, como el caso de la canadiense, que tiene 100 años, Isabel, y su marido, que es un jovencito de 86. O en el caso de Italia, en Cerdeña, Piero tiene 94 años, si mal no recuerdo, y su mujer, María, tiene 88 años, ¿no? Son los jovencitos de la película. Es una película, sí, que reúne entre todos los personajes más de 1700 años de vida en 3 continentes distintos. ¿Y quién dijo que la gente mayor era aburrida? No, para nada. Y no solo aburrida, que ya no era interesante, que creo, y por ahí también me gustaría preguntarte algo. Yo desde hace ya algunos años he tenido la percepción, que luego se convirtió en inquietud, de que
mucha de la gente que está empezando su vida ahora, es decir, gente que tiene 25, 30 años, que empiezan a trabajar, que empiezan a ganar dinero, creen que el presente es lo más importante de este mundo y acaban desechando muchas cosas que se consideran pasado, aunque también son presente. Ya luego hablamos de las percepciones, ¿no? Porque el presente de estas personas pues también es nuestro presente, aunque ellos tienen un pasado más largo que el nuestro, que acaban desechando lo viejo, que no voltean nunca hacia atrás. Y estoy hablando de libros, de películas, de ideas, y acaban de alguna forma también haciendo a la orilla a la gente mayor por una mala percepción de que esta sociedad está construida en el presente. Y tu documental dice, probablemente sí, pero eso no es todo. Hay una parte que tenemos que considerar y seguir escuchando, y por ahí creo que va la película. Claro, o sea, los personajes longevos, todos ellos en diferentes culturas, diferentes contextos, ciudades, geografías, son gente del presente, ¿no? Y eso era un punto de partida muy claro a la hora de empezar este proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos vienen, sí, del pasado, pero están en el presente, siguen aprendiendo. Y Abigail, que cuando se filmó tenía 100 años, hoy tiene 102 años. Él entró a estudiar música a los 90 años. O sea, a los 90 años se metió a aprender a tocar la guitarra y a aprender a tocar el piano, y lo disfruta y sigue, y cada día canta mejor y tiene un vozarrón. Sí. Y lo hace de todo corazón, como lo podemos ver en la película. O sea, todos estos personajes son parte de nuestro presente y ellos están ahí vivos para contarlo. Muchas veces vamos a los museos o a las ruinas o a las pirámides, que ahí siguen, pero estos personajes aquí siguen y para contarlo. Claro. Y de una forma, bueno, yo me la pasé bomba haciendo la filmación, personajes entrañables, con una gran sabiduría, pero sobre todo nos las pasamos muy bien. Y se dieron relaciones que en periodos de tiempo, digo, cuando uno filma una película son días limitados que tienes de rodaje. Yo creo que con todos los personajes me dejaron algo, inclusive con todos, cada vez que nos despedíamos había hasta como un poco de sentimentalismo, de tan honestos y tan abiertos, y cómo me dejaron entrar a sus vidas y me abrieron las puertas de sus casas. Eso era un gran reto. O sea, yo cuando me planteé la película decía, bueno, ¿cómo una señora de 95 años va a dejar entrar a este bigotón despeinado mexicano a una casa en Japón? Bueno, pues lo logramos y nos las pasamos muy bien con todos ellos. ¿Cómo lo logran? Perdón que haga la pregunta obvia, pero a la hora de ver tantas entrevistas en tantas partes del mundo, con tanta gente tan diferente que acaba siendo muy parecida, ¿cómo consigues que no solo te abran la puerta, sino que te cuenten su historia de vida en 3, 4, 5 frases? Porque además localizan a una serie de personajes que tienen una capacidad de síntesis que, por supuesto, luego en el montaje también se refuerza, pero ellos dicen la historia 3, 4, 5 frases y ahí está una escena completa. Bueno, eso es un poco la magia del cine. Déjame contarte, una de las anécdotas del rodaje fue cuando llegamos a Cerdeña, en Italia, esta isla que queda en el Mediterráneo, a conocer a Piero Tode, de 94 años. Me senté en su sala, le expliqué, a todos se les explicaba de una forma muy abierta, muy directa, muy honesta lo que estábamos haciendo. Y eso en todas las películas que yo hago se genera esta complicidad entre ambos, ¿no? Es una relación que tiene como un arco, como todas las relaciones, en donde la materia prima es ser muy abiertos y muy honestos para que todos sepamos pues, lo que estamos haciendo. Claro. Pero entonces ya estábamos listos, como a mí me pasa ahorita en la entrevista, o cuando entrevistan a alguien y le está un poco nervioso, siempre nunca sabe uno si lo está haciendo bien o mal. Y entonces le hice la primera pregunta, le dije, un poco para romper el hielo, le dije, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Su respuesta duró 45 minutos, sin parar, y me contó la historia completa de su vida,
en una especie de formato de las 1001 noches, cuando me contaba del carnicero que era vecino, y de ahí la hermana que había sido la que le había regalado la bicicleta, y de ahí brincaba otro personaje, y le fue dando la vuelta toda su vida durante 45 minutos sin parar. Yo no lo interrumpí, dije, vamos a ver hasta dónde llegamos con esta simple pregunta. Y él aterrizó y terminó la historia de su vida diciéndome: el día que murió mi madre, nos vino a visitar mi tía. Yo estaba jugando con mi hermano mayor bajo los rayos del sol. En ese momento no comprendía nada. Mi madre murió, yo tenía 9 años. Y con eso arrancamos la película. Exacto. Entonces, es el proceso de filmar en el documental, pues es una búsqueda. Es una búsqueda, y muchas veces uno se tiene que quedar callado y escuchar, y solitas las cosas aterrizan y se dan, y otras veces hay que motivarlas y dirigirlas para poder sacar lo que dicen los directores, que es la carnita de las historias, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, fue una labor de edición de cerca de 1 año, revisando el material y montando, y pues digo, para que entonces la película y las historias se fueran entendiendo, como tú dices, de una forma más sintética y clara y divertida. Pero al mismo tiempo se conserva, creo yo, esta idea en la película. Tú llegas y le preguntas a una persona de 90 y tantos años de dónde vienes, ¿no? Digamos que volviendo a la adoración que se tiene ahora por la juventud, cualquiera diría, pues vengo de Mixcoac, ¿no? Pero si le preguntas eso a alguien de 94 años, te dice, sin decírtelo, te contesta, te voy a contestar de verdad de dónde vengo. ¿Cuándo murió mi madre? Y boom, se suelta con una historia de vida realmente nutrida, llena de experiencias, que creo que es parte del gran mensaje que entrega el documental. Número 1, no tenerle miedo a las experiencias. Número 2, conservarlas. Y número 3, valorarlas una vez que se tiene 94, 100 y cacho de años, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo se le hace para vivir tanto, pero sobre todo vivir bien, llegar bien a los 90 años, ¿no? Es gente, por ejemplo, que no le tiene miedo a hablar del final de la vida. Creo que los jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes de a de veras, tienen mucho más miedo que la gente mayor, y eso me llamaba mucho la atención, como esta medio contradicción se daba, y es donde uno ve el nivel de madurez que tienen estos personajes, ¿no? Muchos de ellos también me preguntaban, ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo me especial? encontraste? Bueno, yo estaba buscando gente común y corriente. No es un documental de los récord Guinness de los hombres más... La cantidad de años no era el tema, ¿no? El tema era cómo llegar, cuál es el secreto, o cómo llegar, o cómo se llega en plenitud, con ganas y dispuesto a seguir aprendiendo y pasándotela bien, y cantando y bailando y ligando y viéndole el trasero a las jovencitas que pasan en la calle, como lo hace Josep todas las mañanas, que se sienta en la banca ahí en Barcelona. Eran preguntas que yo me hacía cuando empezaba el proyecto. A mí me interesaba esta cuestión, sí, de la personalidad, y cómo la personalidad, y no es algo que yo esté descubriendo el hilo negro, eso está en varios estudios, uno de ellos muy importante que publicó la Universidad de Harvard, que se llama el Proyecto Longevidad, un muestreo de más de 1,800 personas durante más de 80 años. Proyecto súper interesante porque empezó siendo un estudio de niños en los años 20 sobre la inteligencia, y varias generaciones de doctores fueron dándole seguimiento a estos niños que luego se volvieron jóvenes, y luego la investigación se quedó archivada, y cuando este grupo de científicos que se han dedicado al estudio de la longevidad encontraron estos formularios que habían estado en seguimiento durante 30, 40 años, los retomaron
y continuaron la investigación hasta cumplir 80 y tantos años de la investigación. Son investigaciones monumentales, ¿no? Y parte de las cosas en que aterrizaba esa investigación es que un factor fundamental tiene que ver con la actitud frente a la vida y con la personalidad de las personas, ¿no? O sea, uno de las... Digo, para no ahondar y no meterme más en lo de esta investigación de Harvard, una de las cosas que ellos revelan y que rompen, y que también por eso es la película, es para romper con los mitos populares de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te lleva a vivir más o Sí, qué es lo sí, que te lleva a vivir menos? Una de las conclusiones que saca esta gran investigación es que las gentes que viven en estrés tienden a vivir más, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están activos, porque les preocupa cumplir con sus metas, porque quieren llegar al siguiente paso y eso les angustia comparado a una persona que todo le da igual y Claro, que se encierra. que tiene todo cerca, ¿no? Bueno, y que no le preocupa nada si viene bien, si no viene no, mejor no voy a vivir estresado y tal. Pareciera que hay menos motor y menos energía en una personalidad así que en personalidades que viven con un poco de estrés y con actividad y metas y tal, ¿no? Y como ese tipo de cosas, yo no quería que los científicos me las contaran. Quería acercarme a las gentes de carne y hueso que lo están viviendo y lo están reflexionando y tienen mucho tiempo para reflexionarlo, porque tienen mucho tiempo libre, entre comillas, porque como dice el canadiense, a mí antes me daba más tiempo de hacer las cosas y no sé por qué ahora me da menos tiempo, ahora tengo más tiempo. Ahora que Entonces, no trabajo, no tengo tiempo libre, dice. pero ¿no? entonces también la perspectiva del tiempo, como cuando uno es niño, por ejemplo, unas vacaciones de verano le parecen eternas. Y ya que uno es adulto, pues unas vacaciones de verano apenas está agarrando la toalla para irse a la playa y ya se terminaron, ¿no? Entonces, la perspectiva del tiempo también va cambiando. ¿Cómo tú piensas el pasado cuando eres niño o cuando eres edad media o adulto? ¿Y cómo piensas del pasado cuando tienes más de 90 años? ¿Cómo piensas del presente cuando tienes más de 90 años? ¿Y cómo piensas del futuro cuando tienes más de 90 años? Claro. Y sorprendentemente fueron pláticas muy entretenidas que me hicieron reír montones. Y es lo que estoy tratando de hacer en la película, ¿no? Toda mi carrera me he dedicado a hacer, en la parte de mi carrera de documentales de denuncias sobre injusticias tremendas, falta de sentido común, ignorancias que ponen en riesgo a sociedades, películas que sales enojado porque la realidad te supera y te frustra y tal. Y yo dije, bueno, ahora quiero hacer una película para celebrar la vida y que salgas bien y que no salgas encabronado. Claro. ¿No? Y creo, pues no sé, tú ya la viste. Yo no soy el que les puede decir si lo logré o no lo logré. Váyanla a ver y ya nos podrán decir. Sí, yo creo, bueno, para la gente que nos está escuchando ahora, nosotros estamos grabando una semana antes del estreno. El documental estrena el 17 de... Jueves 17 de agosto. de agosto, es decir... Si este programa se estrena... No, creo que hoy. De mañana en... De mañana en 8, pero para la gente que está escuchando el programa es hoy. Hoy. O sea, hoy se estrena... Bueno, hoy es miércoles. Hoy estaríamos a un día del estreno. Pero se va a estrenar hasta la otra semana. Sí. Es otra máquina del tiempo la que tenemos aquí en Puentes. Como grabamos... Pero hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Se estrena en jueves. Se estrena el jueves 17. Este programa, junto con tu documental. Exacto. Eso es lo que yo quería decir. Sí, yo creo que lo consigues. Y de nuevo, creo que lo consigues con pequeñas, grandes contradicciones. Repito, y sí es una inquietud grave que tengo hacia la actitud de los más jóvenes. Muchos dirían que para este tipo de personas que tienen 94, que están retirados, ¿no? Que su reto diario es subir a la montaña y bajarla en la tarde, no tienen una gran idea de lo que es el futuro. Y conforme las pláticas se van dando, te vas dando cuenta que tienen, no, como tú decías, no es que no tengan una idea del futuro, tienen una idea diferente del futuro. Su futuro es diferente y creo que ahí podemos empezar también a comparar ideas entre lo que ellos han vivido, entre lo que ellos vivieron durante la grabación del documental y lo que uno está experimentando a la hora de ver la película. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Sales, como dices, con una
idea más jovial de lo que es la existencia. No estoy demeritando para nada tus trabajos anteriores, pero tienes toda la razón. Uno sale con ganas de hacer más cosas, ¿no? De decir, el presente es lo que no me está funcionando en este momento. ¿Qué va a pasar con el futuro? Esta película es al revés. Esta película es como decirte, mira, date un espacio, piensa que el futuro todavía está ahí, nada más que hay que echarle ganas, ¿no? Y eso creo que es algo muy interesante en el documental. Y ahora hay que pensar en gente que nació hace 100 años, cómo era el mundo hace 100 años. Exactamente. ¿no? O sea, hace 100 años fueron las primeras grandes migraciones del campo a la ciudad. Hace 100 años, o sea, durante estos 100 años se han vivido 2 guerras mundiales. Hay 2 guerras mundiales ahí en medio. Una guerra civil española tremenda. Otra en México, ¿no? O sea, han sido 100 años de unos cambios vertiginosos, tecnológicos, de inmediatez, de pasar. Hace 100 años estas gentes se comunicaban por carta, que llegaban y tardaban meses en llegar. Hoy en día es totalmente inmediato. Uh-huh. Yo me atrevo a decir que a lo mejor estos últimos 100 años han sido los años en donde la vida cotidiana ha cambiado más que en toda la historia de la humanidad. Entonces, también una de las cosas que yo me preguntaba conforme iba conociendo estos personajes es, ¿y los próximos 100 años, o sea, los que hoy están naciendo, los que hoy son niños, dentro de 100 años, qué retos... ¿Qué van a contar? Y qué van a contar, ¿no? O sea, uno tiende a pensar, y así lo dicen las estadísticas y los números en el mundo, es cada vez hay más gente que rebasa los 100 años. Y esta población mayor de 90 años, mayor de 100 años, está creciendo exponencialmente. Entonces estamos hablando de una población que se retira a los 60, 65 años y 40 años de su vida siguen vivitos, coleando y buscando entretenimiento. Claro, haciendo cosas. Muy bien, mi bisabuela, que en paz descanse, que llevaba los 97 años, me decía, yo ya he vivido guerras, he vivido sufrimientos, he vivido de todo, y ahora que vivo horas extras me la quiero pasar bien. Y mi abuela, que aún vive, pues acaba de montar una exposición de esculturas en la Casa Barragán hace un año. O sea, está activa y no para, ¿no? Que es Entonces, también por ahí va la película. Sí. Va como para pensar, bueno, cómo han sido los 100 años anteriores, o sea, inclusive con temas como la alimentación, por ejemplo, que está íntimamente relacionada en la cultura popular, la longevidad con la alimentación. Cada vez que yo platicaba, mis amigos, mis familiares, no, estoy haciendo un documental de longevidad, me decían, ay, ¿quién vive más? Seguramente los japoneses porque comen arroz y los del Mediterráneo porque cocinan con aceite de oliva. La gente relaciona lo que uno se mete con la longevidad, cosa que no necesariamente, y ese es uno de los mitos que se rompen en la película, no hay un lugar común en cuanto a eso. Todos los personajes que han vivido guerras y hambrunas, que pasaron momentos difíciles, dicen, yo como lo que hay. A mí me enseñaron que lo que me ponen en el plato me lo termino, ¿no? Y culturalmente habrá sus diferencias, los del Mediterráneo pastas, los de Japón más arroz y acá tal, más los frijol. Españoles, como dice Josep, yo en la mesa que haya pan y vino, aunque sea nada más para verlo. Sí. Que eso es mucho de la guerra, además, ya luego, a ver si nos da tiempo de platicar. Otra de los mitos que se van derrumbando conforme vas viendo la película, y que a mí me hizo muy feliz además, es que muchas veces se piensa que solamente la gente que ha leído y que ha estudiado y que tiene, sabes, doctorados y maestrías es interesante para desatar una conversación. Y aquí te das cuenta que no, que es gente que ha vivido y que simplemente está contando lo que ha aprendido a lo largo de la vida. La vida y lo que se aprende, lo que el ser humano aprende, no siempre está dentro de los salones de clase ni dentro de las universidades. Y a mí, la verdad, eso se me hizo súper cálido. Que encontraran, número uno, que es una pregunta que tengo pendiente ahí, ¿cómo encuentras a esta gente y cuántos se quedan fuera de una selección previa que me imagino que hubo? Pero a la otra, encontrar gente y confirmar que la gente, que el ser humano en sí es interesante siempre y cuando se permita una conversación. Y creo que aquí queda eso muy claro conforme el documental va avanzando.
Sí, digo, yo trataba de abrir el abanico del horizonte de posibilidades, o sea, que entre más variantes tuviera, entonces el público podía sacar más fácil conclusiones, ¿no? Entre similitudes y contrastes. Sí, entre los personajes sí hay muchos que vienen de un contexto del campo, porque eso era la vida hace 100 años. Uh-huh. O sea, gente como Josep, por ejemplo, o Isabel, pues ellos de niños vivían en el campo y poco a poco sus familiares fueron migrando, encontrando trabajo. El mismo Piero de Italia se fue descalzo, sin documentos, caminando a la gran ciudad y lo regresan a las 3 horas, ¿no? Pero sí, yo estaba buscando, ahí en los personajes hay campesinos, ingenieros, amas de casa, pastores, maestros, bibliotecarios, periodistas. El personaje Romero en Yucatán sigue hasta la fecha entregando la nota para el periódico todas las mañanas. Todas las mañanas, a las 7, 8 de la mañana, llega el mensajero del periódico y él entrega escrita a máquina de escribir. Máquina. Eléctrica, ¿no? Ya no es mecánica. Ya no es mecánica. Pero no en computadora, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, yo quería que hubiera una variedad amplia, de un espectro que no nos limitara o nos engañara, que por ahí está la clave, ¿no? Claro. O el meollo del asunto. Y por ahí, entonces, déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué tan armado? Sé que los documentales en particular, cualquier película que se haga, pero en particular el documental, se va modificando de manera muy clara conforme vas rodando. Pero ¿qué tan marcado estaba el camino que tú querías seguir ahora que me das estas ideas, ¿no? De, número uno, hablar con gente mayor. La edad no determina, pero sí necesitaba yo hablar de la longevidad desde este punto de vista. Número dos, pues bueno, abrir el abanico. ¿Qué tan marcado estaba tu camino antes de empezar la grabación? Digamos que los documentales parten de un concepto, de un diseño conceptual, donde vas a meter el universo. Pero también es un poco como el cazador, que entra al bosque, a la selva, al campo y tal, y no sabe ni para dónde mirar, y estás en el paraíso y todo es atractivo, pero te vas sensibilizando y vas buscando la huella, ¿no? Del animal tras el que vas, las pequeñas señales, dónde mordió, si tiene hambre, no tiene hambre, si ya es la hora de beber, entonces dónde hay agua. Entonces vas siguiendo la pista, y esas pistas son las que te van guiando dentro de ese punto de vista que le llamamos en el documental, que es lo importante, ¿no? O sea, en un documental y en el cine también, digo, historias sobre el Holocausto, en el cine hay de todo, y pueden seguir habiendo, porque lo que vale es el punto de vista, cuál es el ángulo en el que entras a ese tema. Uh-huh. En el documental puede haber documentales de bandas de rock muy populares que no sean tan interesantes, y documentales sobre las cucarachas que son una maravilla, porque a través de las cucarachas descubres la calidad de vida en las ciudades modernas, por ejemplo, ¿no? Entonces es el ángulo y la perspectiva que el realizador aporta, pone al público. Dice, desde aquí vas a ver esta ventana de la realidad, ¿no? Por lo que nos preocupamos a la hora de estar desarrollando y filmando una película. Aquí sí había la idea clara de yo sentarme a platicar con gente plena, en plenitud, gente con ganas activa, con ganas de vivir y que sí, que pues estuvieran totalmente plenas para decirme, pues sufro mucho o no sufro nada, pero que yo pudiera entablar una conversación de principio a fin, con gente llena de vida. Yo lo que quería es celebrar la vida, básicamente, y qué mejor que con la gente que ha vivido tanto, claro, ¿no? Y que lo ha vivido bien, o sea, cómo aprender a vivir feliz tanto tiempo, ¿no? Por supuesto que han tenido millones de tristezas. Josep fue preso en la Guerra Civil Española, forzado a formar parte del ejército, separado de su familia. Saeco,
o Sumiko, a las dos, se las llevaron de Okinawa a fabricar bombas en una fábrica. Y por supuesto que hubo sufrimientos y momentos difíciles en la vida, pero aprendieron a llegar a los 90 años muy bien. Claro. O sea, Saeko aprendió a pescar a los 65 años y dice que no quiere hacer otra cosa más en su vida, de aquí a que se muera, que salir a pescar todas las mañanas, y es lo que más disfruta en la vida. Que además yo justo a la hora que contaban esa historia dije, claro, es que de nuevo su percepción del tiempo y su entendimiento de la paciencia es completamente diferente, ¿no? La gente más joven, con sus excepciones, por supuesto, esperar a que un pez llegue y pique y que quede en el anzuelo y que sea el pez que tú estás buscando, no está en su marco de acción, ¿no? Alguien como ella, que tiene una vida, que ha vivido, que sabe lo que es esperar, más allá de esperar un tren, sabe lo que es esperar, ¿no? Tiene más de 90 años, encuentra en la pesca un reflejo muy interesante de su propia existencia. Por lo menos yo así fue como lo entendí, ¿no? Y esa historia en particular me gustó mucho. Sí, digo, son cada quien a su manera, ¿no? Sara en Costa Rica con una personalidad mucho más caribeña, abierta, sí. Cínica inclusive en algunos momentos, pero siempre con una carga de verdad. O sea, te lo están diciendo porque ya lo saben, porque ya lo conocen, porque ya lo vivieron. No te están prometiendo nada. Y se están burlando y le están encontrando el sentido del humor a su propia vida y a su propia existencia, llena de dramas y de dificultades y lo que sea, pero llega a burlarse inclusive de haber parido a los 11 hijos de puta, como lo dice y está en el tráiler de la película. De la película. O sea, eso es como el ejemplo clave o sea, digo, es el mejor ejemplo de la película, donde una señora dice que su peor padecimiento fue haber parido 11 hijos de puta, llamándose ella misma. Claro. ¿No? O sea, entonces le da la vuelta, pues, y es verdad, pues, tener 11 hijos, pues, esto... No, es una friega. Es una película entera, ¿no? Y ahí andan los 11 hijos. Ahí están todavía. Rodeándola. ¿Cómo encuentras a esto? O sea, y te repito, me imagino que hubo gente que estaba en la lista y que o no entró o no pudo entrar. Pues o mira, fueron etapas, no. Fue un periodo de meses de investigación y de preproducción. Una primera etapa era primero localizar los lugares. Están estas, se le llaman zonas azules en el mundo, son regiones en el mundo donde pueblos o municipios o pequeñas zonas en diferentes países rebasan los promedios mundiales de esperanza de vida. Okay. Donde por alguna razón, hay muchas teorías y muy controvertido, por alguna razón u otra, en estas zonas se rompe cualquier expectativa de promedios y estadísticas mundiales de vida. Yo no quería nada más enfocarme en estas regiones, aunque esas regiones era importante tener algunos ejemplos, pues por obvias razones. Claro. ¿No? También quería lugares normales, o sea, yo desde el principio, por ejemplo, yo que vivo en Mérida, dije, bueno, pues me gustaría terminar la película y todo este viaje por diferentes países y diferentes continentes en mi lugar, en donde yo vivo, que es Mérida. Y sorprendentemente, en Mérida fue un caso muy particular, porque aparte, digo, yo conozco gente en Mérida, claro. Entre ellas, ya había yo tenido oportunidad de filmar varias ocasiones a las Maya Internacional, búsquenlas, una maravilla de banda, el promedio de edad, ya se han renovado un poco, pero hace unos años el promedio de edad de la banda eran 4 mujeres y la más jovencita tenía 85 años, extraordinaria, genial, ponían el Peón Contreras a bailar 2,000 personas sin ningún problema. Y estaba yo interesado en que una de ellas estuviera en la película por la gran vitalidad que tiene. Una noche antes del rodaje, ya con el equipo todo armado, me habla la señora y me dice, me siento mal, no creo que pueda... Y es gente que está acostumbrada a entrevistas, claro, a las cámaras y tal. Dijo, no me siento bien y preferiría no hacerlo. Entonces,
tuve 24 horas para conseguir a un par de personajes. En las redes publicamos que si conocían historias de gente mayor de 90 años que quisiera participar en el documental. Durante la próxima semana no dejamos de recibir propuestas ya habíamos terminado de filmar y seguíamos recibiendo y recibiendo. Fue, Mérida, donde encontramos a Abigail, a Romero y a otra de las señoras que rebasa los 100 años, fue uno de los lugares donde más personajes encontramos, y no es ni una zona azul ni el lugar más famoso de México por tener gente longeva. Ni es que vivan en estrés todo el tiempo. Pero tampoco. en Mérida se vive muy bien, eso sí. Y se come muy bien. Y se come muy bien. Pero entonces hubo sorpresas como esta, ¿no? O sea, encontrar donde pensábamos que no íbamos a encontrar una abundancia de personajes. Uh-huh. Y en lugares como Canadá sí es el país como país, el que tiene mayor esperanza de vida de toda América, pero no es un lugar particularmente famoso ni España tampoco. España tiene una muy buena ranking, digamos, de esperanza de vida dentro de Europa, pero tampoco es tan famoso como Cerdeña, que lleva décadas siendo famoso. Entonces, esta mezcla entre lo cotidiano, lo particular, lo especial, quería yo que estuviera en la película, justamente para que esas no fueran las conclusiones. O sea, para decir, sí, bueno, hay regiones, pero también hay otros que no son regiones. Claro. La gente mayor de 90 años está muy cerca de nosotros, cada vez hay más, están en el presente y tienen mucho, mucho que compartir, y se los recomiendo, son muy divertidos. Sí. Muy entretenidos y muy interesantes. Exactamente, porque además parte de la invitación de la película es, si ellos están ahí y ellos cuentan esta historia y ellos tienen que contar, tú tienes que aprender. O sea, es tu oportunidad para empezar a aprender cosas que a lo mejor no estás viendo en este momento, y estas personas pueden hacértelo ver. Creo que eso es parte de la entrega que está haciendo la película, ¿no? Y invitarnos a voltearlos a ver como se hacía antes. Ahora, te digo, los chavos dicen, no, lo viejo no funciona. Y tú estás diciendo justo todo lo contrario. Lo viejo sigue funcionando. No es que haya dejado de funcionar, sigue funcionando. Bueno, y es un referente, porque es inevitable. O sea, claro. Yo hoy soy más viejo que ayer, sí. Igual que todos los que me están escuchando. Hace una hora éramos más jóvenes los dos. ¿No? Entonces, es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana. Y es algo que nos da mucho miedo hablar, y que como joven, como dice Primitiva, no, uno después de los 20 años ya va de bajada, ¿no? Eso dice en la película. Yo creo que sí, a partir de los 20 años empieza a nacer esta preocupación por el envejecimiento, y es muy importante esto, porque la película no es una película para gente mayor, es una película para todos aquellos que están envejeciendo. Exacto, o sea, todos. Todos, exactamente. O sea, sí es una película para todo público, es una película para ir a ver en familia, que pueden ir a ver niños y la abuelita, y pueden llevar al perico, que también seguramente se la va a pasar bien. Pero sí, nos hace voltear. Una de las cosas que ha sucedido con gente que conozco, que han estado en las proyecciones, en los festivales y tal, muchos después de ver la película, a los 2 días me mandan una foto con su abuelita y me dice, me hiciste ir a ver a mi abuelita. Claro. ¿No? Eso ha sido una reacción muy común de la gente, sobre todo gente que me puede contactar después. O lo veo en Instagram y veo que fueron a ver a la abuelita y que tienen una conversación con la abuelita. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo hace, o sea, esta invitación se abre sin necesidad de ser sensiblero, que es algo que también agradezco mucho. Es simplemente una película sincera. Y eso es suficiente para que tú voltees a donde no estabas volteando y decir, hombre, tengo que ir a hablar con mi abuela. Creo que Lorenzo tiene razón, tengo que ir a hablar con mi abuela. Entonces también te quiero agradecer eso, que sea una película inteligente y sensible sin ser sensiblera, ¿no? Y eso es bien difícil de conseguir. Sí, mira, yo tuve una sala de cine en Mérida por más de 8 años. Cerramos hace poco. Porque, bueno, una cosa es exhibir, otra cosa es hacer películas. Fue una sala que tuvo mucho éxito, que se volvió una opción de cine en Mérida. Solo pasábamos documentales.
o el 80% de la programación eran documentales. Traíamos documentales de todo el mundo, cosas que solo llegaron a México a través de esa sala. Eso implicaba subtitular y tal. Y yo aprendí mucho de ese público, porque fue público que me dio la confianza, me dio el voto de confianza, y iba sin saber, o sea, sin haber visto un documental que no fuera de animales en su vida. Y la forma en que ellos fueron reaccionando también, yo fui aprendiendo mucho de cómo romper este mito del documental, de que el documental voy a salir enojado y que es muy importante, pero pues no sé qué tanto, yo también me quiero entretener. Digo, el público una de las cosas que yo aprendí es que sí, el documental trata de sacar de la ficción lo mejor que tiene la ficción. O sea, usamos los arcos dramáticos, queremos entretener, queremos trascender el género, ¿no? Y la ficción usa lo mejor del documental porque quieren ser veraces, quieren ser creíbles, quieren acercarse, por más que sean de vidas planetarias y ciencia ficción, las reacciones, la forma en que una historia se desenvuelve tiene un referente con la realidad, ¿no? Constantemente en la ficción, cuando estás en una escena sangrienta, por ejemplo, dicen, no, pues es que la sangre no corre así, no es de ese color. No es de ese color o tal. O sea, que sí, todo el tiempo esta frontera entre la ficción y el documental pues se ha ido diluyendo, y con Aquí Sigo quería yo llevarlo un poco más allá. O sea, cómo podemos trascender este prejuicio muy bien merecido y muy importante, porque la escuela del documental en Latinoamérica fue pues romper con décadas de falta de libertad de expresión, y o sea, era la voz de la sociedad para tocar los temas que oficialmente no se querían tocar, ¿no? Esa ha sido la gran escuela del documental. Pero yo creo que el cine es mucho más grande. O sea, el cine cabe, como existe la ficción y existe el cine de horror, existe también un cine positivo, un cine que el objetivo o el resultado más que el objetivo es pasártela bien y pensar y reflexionar y estar consciente y aprender y todo lo que quieras, pero desde un ángulo más positivo que dramático. Claro. Y que, como tú dices, sensiblero, y a ver, la escena esta que es la que me va a hacer torcerle al público para que sufra un poquito, eso no hay en Aquí Sigo. En Aquí Sigo es profunda, pero es ligera. Ajá. Y es divertida y tiene sentido del humor, aunque estamos con personajes que están rebasando los 100 años, en los 90s. Como decía al principio del programa, sí hay unos jovencitos de 86, pero esos se escaparon porque son las parejas de los personajes de 100. No había manera de dejarlos fuera. ¿Cómo le ha ido a la película en festivales? ¿Qué tipo de gente levanta la mano y dice, yo quiero preguntarte esto? Te lo digo porque yo tengo la fortuna de coordinar un ciclo de cine en la Biblioteca Vasconcelos. Y por el día y por el horario, miércoles 5 de la tarde, el 80% de la gente que va a ver películas es gente que tiene de 70 años para arriba. Algo que yo personalmente disfruto mucho. Obviamente hay jóvenes, cuando hay películas para niños llegan los niños a ver la película, pero siempre los que levantan la mano son ellos, y es el público más participativo y es el público que tiene más dudas, ¿no? Es el público que dice, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo le ha ido a la película en los festivales, ya en el contacto directo con el público? En las funciones donde yo he tenido oportunidad de estar, la respuesta de la gente ha sido, a mí me ha rebasado, me ha sorprendido. En Morelia el público se puso a cantar 100 años con Abigail en coro durante la función, se reían, se conmovían, mucho más. O sea, me sorprendió. Yo no esperaba una respuesta así. Por ser en el contexto de festivales, mucho más gente joven que gente, claro, mayor. Sí me tocó en algunas funciones en ambulante con gente mayor que estaba muy agradecida y muy satisfecha de haber visto la película, pero como repito, es una película para todos los que empezamos a tener conciencia
del envejecimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, es mejor verlo ahora que verlo cuando tienes 90 años, ¿no? Claro. En resumidas cuentas o en formas más pragmáticas. Sí, no es una película del formato para festivales, no es una película que se pretendía o se tenía una expectativa para que fueran a todo el circuito durante un año de todos los festivales. No. Yo creo que es una película más para la gente. Es una película, en los festivales cuando se presentó, pues fueron salas llenas y la gente respondió enormemente y extraordinariamente. Pero sí, es una película más para el público y para un público joven, para un público de mediana edad Uh-huh. y por supuesto para la gente mayor, ¿no? Por el tema. Pero no es una película sobre los malos ratos de la vejez ni mucho menos, ¿no? Es una película sobre la vida y el amor a la vida. Tal cual. Y hablando de ese amor a la vida, y hace rato que decías, ya para ir cerrando la entrevista, que la gente cantaba 100 años a la hora de estar viendo la película, ¿te fuiste dando cuenta de esas coincidencias del canto, por ejemplo? Creo que son más de 3 los que de alguna forma terminan cantando enfrente de la Eso cámara. fue algo esa fue de las cosas que no esperaba yo en el rodaje y que en seguir la pista me fui dando cuenta conforme se fue avanzando. La relación de la música con la longevidad es una relación mucho más estrecha de la que nos imaginamos. Desde el pastor en Querétaro, que en su infancia estuvo solo en las montañas uh-huh. cuidando chivos, traía su armónica como gran compañero y hasta la fecha, ¿todavía? 94 años después, sigue cargando con su armónica. Sara de Costa Rica, que cantó en la televisión de Costa Rica. En el Canal 2, dice. En un concurso, la canción Todo es falso, pero tú eres mucho más. Se empezó a dar esta relación, o sea, empecé a notar que había una relación de alguna u otra forma con la música y una falta de pena, digamos, por seguirlo haciendo y un gran disfrute. La japonesa dice, ahora que yo tengo todo el tiempo del mundo, me vale gorro y yo canto cuando se me da la gana, y conforme me iba contestando, se puso a cantar. Y dijo, yo quiero cantar ahorita, y se puso a cantar, y es lo que más disfruto en la vida. Entonces, claro. Sí, claro, eso fue algo que yo retomé, que no estaba, o sea, que yo no esperaba ni que estaba relacionado. Y luego, pues la gran participación de Lynn Feinstein, que uh-huh. es la supervisora musical, y yo creo que el soundtrack también es yo lo disfruto mucho, en particular las canciones de Albert Pla, búsquenlas, Todo es mentira, uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Son parte del soundtrack de la película, y bueno, la labor impecable de Javier Álvarez, quienes han escuchado la obra de Javier Álvarez, este gran compositor mexicano, Premio Nacional de las Artes. Él hizo, entre otras cosas, la música de Cronos, del Toro. Tiene piezas, es un compositor de piezas sinfónicas contemporáneas que hizo una labor también espectacular. Yo estoy muy contento con la pista sonora o la música de la película, el soundtrack, como se le conoce. La banda sonora. La banda sonora. Y Lynn Feinstein hizo un trabajo exquisito y muy, muy divertido también. Sí. Escuchen la canción Todo es mentira de Albert Pla. Se van a dar un poco... Es la del final, ¿no? No, es la del medio. Es la del medio. Cuando bailan todos los... claro. las personas mayores claro. en Barcelona. Albert Pla es catalán. Sí. Escúchenla, Todo es mentira. Creo que esa canción tiene mucho del humor y del tono general de la película. Del tono general de la película. Pues, Lorenzo, mil gracias por venir a platicar con nosotros. De verdad, es una gratísima experiencia estar enfrente de Aquí Sigo, que repito, estrena hoy, ya quedamos que estrena hoy, aunque a nosotros nos falte una semana y un día. Desearte muchísima suerte con y con todo lo que venga después. Agradecerte la idea, agradecerte que haya cuajado de esta forma, y por supuesto que hayas venido a platicar con la gente de Cine Garage.
No, muchas gracias a Cine Garage por la oportunidad. No, hombre, aquí estamos. No se la pierdan, porque ya saben, los documentales son de únicos días. Sí, Jueves 17, viernes 18, sábado 20 y 21, y después quién sabe. Quién sabe dónde los acomodan. Entonces, váyanlo a ver. ¿Estará en la Cineteca también? Sí, va a estar en Cineteca, Cinépolis y Cinemex. Ok. O sea, no hay pretexto, ¿no? Sí, o sea, vamos a estrenar en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, en Metepec, Toluca, que les gusta el circuito y yo creo que le va a ir muy bien también allá. Por lo pronto son 15 salas, están por confirmarnos otras 2, quizás son 17 salas. Creo que están bastante bien distribuidas, hay desde satélite hasta universidad. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos van a tener oportunidad de que les quede una sala cerca. Por ahí, y repito, lo digo siempre porque he visto qué pasa. Si la gente que no vive en esta parte del país y en su ciudad hay un Cinépolis y quieren ver una película en particular, y estoy hablando de Aquí Sigo, van y la piden y juntan no sé cuántas firmas, Cinépolis se las lleva. Creo que tienen esa apertura y esas ganas de, pues bien, si no cumplen siempre las expectativas de todo el mundo, por lo menos oír y decir, oye, la gente quiere ver esta película, tráiganla para acá. Sí, bueno, y el primer circuito se le llama la primera semana, y conforme, o sea, por eso les digo, o sea, los que están en la Ciudad de México, pues vayan a ver en el primer fin de semana. Claro. Porque después pues se va a ir a Monterrey y se va a otras ciudades, y deja de estar en la Ciudad de México. Entonces, no se la pierdan. Aquí Sigo. Se estrena el jueves 17 de agosto. De agosto, que es justo hoy para ustedes que están escuchando el programa. Lorenzo, mil gracias, de verdad, muchísima suerte con la película. No, gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me